Bueno, ya comienzan a conectarse nuestros buenos amigos foristas aquí a través de mi página Andrew Álvarez Chardón, página oficial, Facebook Live de los lunes, La Última Frontera, desde la cava de Bacabrava, acá en Dillado, en Cagua. Estamos acá un ratito más. Las cuerdas vocales algo afectadas, así que con la venia usted un poco de agua porque venimos de mucho trabajo el fin de semana, un poco acá. Gracias a ustedes como siempre por el apoyo. Bueno, y hoy pues comenzamos nuevamente nuestra rotación de podcast, de programas y de todo este tipo de intervención que hacemos aquí de segmentos a través de mi página. Recuerden que esto va a estar también en mi canal de YouTube, Andrew Álvarez Chardón. El webmaster Carlos Figueroa lo va a subir a YouTube. Así que un abrazo a todos. Antes que todo, gracias por el apoyo a esas miles de personas que se dieron cita con nosotros allá en Bellas Artes Santurce. Solao, casa llena, gracias por todo ese apoyo. Inclusive durante esta situación del huracán que tuvimos muy cerca de Puerto Rico, las lluvias y todo lo que hubo, eso nos frenó a nuestros buenos amigos que iban en pos precisamente de la información que íbamos a estar desglosando y vamos a estar revelando a toda la gente que estuvo en Top Secret 3.0. Ya veremos dónde más será exhibida esta conferencia audiovisual. Ya más adelante le avisaremos a ustedes, de acuerdo, ¿no?, a los productores generales de la actividad. Así que directamente al grano, los asuntos que me ponen a pensar a mí y a ustedes, más allá de lo aparente. Bueno, hoy lunes 18 de agosto de 2025, muchas cosas pasando en el mundo, pero hoy no me voy a concentrar en las reuniones de Putin, de Zelensky, Trump y todo lo que todo el mundo habla. Eso usted lo podrá ver a través de las redes sociales y a través de las redes de noticias. Luego solo hablaremos el miércoles un poco sobre los asuntos convenientes con esos asuntos. Hoy quiero hablar un poco sobre, obviamente, los fenómenos paranormales, que es un tema que muchos me piden y que pues tocamos siempre con la sobriedad que se necesita y la seriedad relacionado con esos asuntos que hay que tomarlos en ocasiones con pinzas. Y también, ¿no?, sobre el mito, sobre la realidad que hay detrás de todo esto y sobre todo el fraude, ¿no?, todo lo que esto pudiese llevar. Y definitivamente no puedo comenzar hablando sobre esto y desde el punto de vista opositor, ¿no?, a los fenómenos paranormales si no menciono yo aquí a James Randi, ¿no?, el famoso mago James Randi, que murió de hecho en el año 2020 a los 92 años de edad y que es muy bien recordado por muchos incidentes tratando de desenmascarar o incluso desenmascarando a charlatanes, a gente que decía tener poderes extrasensoriales, poderes psicocinéticos, etcétera, entre ellos el famoso Uri Geller. Durante años hubo básicamente un enfrentamiento, sobre todo una persecución de parte de James Randi. Hay que recordar que James Randi, obviamente, era un mago, ¿no?, era un mago ilusionista, que a los 60 años de edad decidió retirarse de los espectáculos, pero entonces se dedicó, como hizo en algún momento Henry Houdini, a buscar precisamente a Henry Houdini. Usted recuerda, la década de los años 20, empezó obviamente esta persecución también contra toda esta gente que decía tener estos pseudopoderes. A principios del siglo XX, pues, estuvo en todo esto, iba a sesiones espíritas, desenmascaró a muchísima gente que simplemente montaba un espectáculo para coger, ¿no?, a los ingenuos y aprovecharse de los incautos. En este caso, ya en la década de los años 70, los años 80, 90, pues vemos a Jeff Randi haciendo este tipo de trabajo, específicamente en los medios de comunicaciones. Como he dicho, el más famoso de todos fue Uri Geller, a quien obviamente él acusaba de ser un mago ilusionista también y de que no estar llevando a cabo ningún fenómeno paranormal como él proclamaba. Así que todo esto se dio, yo recuerdo, en esa época. Yo estaba en ese tiempo, ¿no?, incluso dentro del movimiento New Age, como estudiante joven, pues buscábamos otras alternativas, estando en la universidad, otras explicaciones al mundo ¿verdad?, complicado, y buscar tal vez un escape, como tanta gente busca, ¿no?, en otras creencias, mitos, leyendas, y cualquier otro tipo de cosas que podían ser mancias o el ocultismo. Cosas que al día de hoy, muy diferente a lo que haya creído Jeff Randi o otros escépticos en la materia, definitivamente yo abro definitivamente las puertas a que hay otros eventos del inconsciente profundo de nuestra mente que puedan elaborar, ¿no?, eventos que no puedan ser explicados en un momento dado, por decirlo de esa manera. Cosas que suceden, manifestaciones que tal vez no puedan caer dentro del marco lógico o inclusive de la observación del método científico, entre tantas cosas más. Jeff Randi, que es uno de los temas que quiero traer acá al empezar, ofrecía, yo recuerdo, allá en la década de los 90, más o menos en 1996, creo que casi hasta principios o a mediados ya
la primera década del siglo XX, yo creo que hasta el 2010-2011, desde el 96, estuvo ofreciendo $1 millón a cualquier persona que pudiera manifestar o producir un fenómeno paranormal que él no pudiera duplicar o que lo hiciese, ¿no?, en su presencia y en presencia de expertos que pudieran someter el método científico para observar y analizar el susodicho fenómeno paranormal. Eso pues yo recuerdo muy bien, esa apuesta que él hizo, ¿no?, esa posición de $1 millón y que definitivamente pues mucha gente en algún momento intentó, pero todos fueron desenmascarados, ¿no?, ante las cámaras y ante la presencia de las personas que estuvieron allí analizando el asunto. Ahora, yo creo que más allá del espectáculo circense o del hipnotismo que se pueda hacer por ahí de feria o de toda esta gente que se hace pasar por metanomos o por mediunidades o por cualquier otra cosa de la que queramos hablar actualmente, los mediums o todo esto, definitivamente hay gente que tiene unas facultades especiales, ¿no? E incluso la ciencia, y lo he explicado aquí hasta la saciedad, ha tratado de entender ese sexto sentido o esos eventos que por momentos, ¿no?, se dan en psicorragia, ¿no? En momentos se encadenan, ¿no?, una serie de percepciones que entran tal vez en lo extrasensorial o en lo inexplicable por el momento es que no lo podemos explicar. Explicación tendrá algunas leyes físicas del universo que todavía tal vez no entendemos, incluso partiendo de la misma mecánica cuántica, tal vez en algún momento algunas cosas puedan entenderse, no meramente basándonos en la sugestión como explicación, ¿no?, y en somatizar en algunos eventos psíquicos que se dan donde las personas obviamente entran en este proceso psicológico y obviamente expresan en su cuerpo, ¿no?, señales extrañas, ¿no?, y eso es ese tipo de síntomas que se dan, ese tipo de eventos lo hemos visto, no solamente aquí en Puerto Rico, lo hemos estudiado en casos, obviamente, donde se presentan personas que dicen sufrir marcas en el cuerpo producto tal vez de la visita de un espíritu, de un incubus, de un sucubus o tantas cosas más. Esto algunos dicen nuevamente que es parte, ¿no?, de somatizar, ¿no?, psicosomático. Somatiza a la persona que en su mente cree que eso le ha sucedido, aunque meramente es una impresión, diríamos, confusa, aunque la persona meramente tenga esa corazonada o meramente tenga esa creencia de que algo ha pasado, aunque realmente no pase, que todo ocurre aquí en la psique humana. Esa es la postura de la psicología y la psiquiatría. Es la postura inclusive de las ciencias como tal, de que estos eventos pues no pueden suceder porque estarían extrapolándose más allá del mundo físico como lo comprendemos. Pero definitivamente sí existe obviamente estas personas que somatizan, me consta porque he estado en casos que se han investigado donde ha surgido esto, pero también hay otras situaciones donde está muy lejos de que la persona esté en un proceso obviamente de somatizar, es decir, de que este sea un evento meramente de ilusión psicológica y que la persona esté obviamente produciendo el efecto en su cuerpo físico. Hemos visto casos también donde, aunque se trata de tomar toda diría yo, los ángulos y salvaguardar la observación científica, pues se dan unos eventos que incluso no pueden ser ni siquiera registrados para poderse replicar luego en el laboratorio. Y esto ha sido recurrente en muchas experiencias que se han investigado alrededor del mundo, ¿no? No únicamente en centros universitarios que han dedicado ese tiempo para esto, sino obviamente en centros de investigación que puedan tener, ¿no?, algún tipo de credibilidad. El problema es que existen muchos institutos o pseudoinstitutos de pseudociencia, de ocultismo, de espiritismo o pseudoespiritismo realmente, o sobre todo de lo que algunos llaman parapsicología, sin seguir obviamente reglas de investigación científica o tener algún tipo, digamos nosotros, de guía de investigación o protocolo. Hay que diferenciar entre lo que obviamente son las mediunidades o los mediums, como le llaman, ¿no?, y lo que es obviamente el espiritista, ¿no?, el espírita. No es lo mismo ni se escribe igual. Hay escuelas espíritas y hay que reconocer que su enfoque no es meramente la fenomenología que se puede expresar por comunicarse o contactarse con los desencarnados, sino es más bien una enseñanza filosófica, un modelo moral de vida, ¿no?, y es parte de una cultura específicamente, y no solamente un sistema de creencias particular o buscar la fenomenología detrás de todo esto. Hay gente que lo que busca es la fenomenología, es decir, que hayan ectoplasmas, que aparezcan espíritus, que se materialicen, ¿no?, de que se puedan tomar fotografías, de que hayan psicofonías, etcétera, etcétera, lo que usted quiera nombrar. Pero ese es otro tipo de fenomenologías, no es necesariamente el espiritismo científico como podría denominarse en la actualidad, o lo que ha sido el extracto de la escuela de Allan Kardec o todo este proceso de espiritismo cartesiano que conocemos en la actualidad y refinado y actualizado a nuestro momento histórico. Pero
Habría obviamente que dar un viaje en el fondo del tiempo, buscar obviamente dónde empieza a hacerse popular este tipo de fenomenología. Tendríamos inclusive que buscar a las hermanas Fox, que es uno de los temas que más se discuten y más se presentan, a las tres hermanas Fox, a Lee, Maggie y Kate, que para mediados del siglo XIX, obviamente, cuando vivían en Nueva York, empezaron alegadamente a tener contacto con espíritus que vivían en su propia casa y donde la casa pues se presentaba como una casa encantada, ya para 1848. Haciendo memoria en todos esos eventos, yo recuerdo muy bien que siempre se hablaba del sistema de señales que estas mujeres prepararon, ¿no? de toques, de sí o no, de letras, que incluso esto inspiró años después a crear las famosas mesas parlantes. Había unas mesas que giraban la mesa con letras como si fuera una gigantesca ouija, y que otras pues eran meramente, pues se hicieron de material más liviano porque supuestamente y alegadamente habían fuerzas psicocinéticas que hacían levitar esas mesas durante el contacto con estas entidades espirituales o según las iban canalizando. Todo eso se dio dentro de los Estados Unidos. También en Europa se dieron algunos movimientos de esta índole, pero en Estados Unidos se dio más bien ese tipo de espectáculo fenomenológico, buscando obviamente la respuesta, ¿no? O por otro lado, no solamente buscando la respuesta, sino tratando, ¿no?, de crear fenómenos o eventos. Cuando no se podían crear, pues había que trucarlo, obviamente, ¿no? Había que buscar entonces la forma de recrear o hacer creer a las personas que esto ocurría. Eso es lo que perseguía precisamente Harry Houdini, este otro ilusionista, tal vez el más famoso de los que hemos conocido, entre muchos, porque ha habido muchos definitivamente, pero Harry Houdini se ha quedado en la historia. Pues comenzó a buscar obviamente respuestas en el más allá después de que su madre murió, trató de contactar de alguna forma a través de estos mediums cómo podía contactar al espíritu de su mamá, qué señales podría ver, ¿no? Y inclusive han surgido historias luego de la muerte de Houdini que incluso incluyen a su propia esposa, a Beth, que supuestamente él iba a dejar una clave secreta y que la persona que pudiera contactar su espíritu pues podría darle la clave exacta a su esposa para demostrar que había algo en el más allá. Eso se quedó entre el mito y la leyenda. Vamos a ser exactos en eso, ¿no? Hay quienes dicen que sí lo hizo, que la esposa sí recibió el mensaje de Harry desde la dimensión de los desencarnados, y todo esto pues se cuenta, pero hay que tener mucho cuidado entre el mito, la leyenda, la realidad y la charlatanería que ha surgido detrás de todo esto, donde hay un amplio mercado para vender servicios psíquicos, desde el tarot, bolas de cristal, leer las tazas de té, bueno, todo tipo de mancias que usted no imagina. Yo, lógicamente, he conocido mucha gente que dice tener estas facultades. A través de los tantísimos años que yo he vivido y de todos los centros espíritas que visité, como obviamente también a personas que consultan, a mentalistas y tantos otros, pues he tenido la oportunidad de ver muchos, de verlos de cerca, obviamente de investigar lo que hacen, de estudiarlos. Y me tengo que reconocer, y esto hay que ser lo más honesto posible, que la mayoría de ellos no tenían ningún tipo de facultad especial y que vivían muy bien del cuento, que se aprovechaban obviamente de la necesidad emocional de otras personas, que había otro por ciento también que eran personas que creían en lo que hacían, aunque no tenían realmente ninguna facultad particular, realmente tenían tal vez, como dicen por ahí, tenían esa intuición que les permitía tal vez inducir algunas cosas que lógicamente a través de ¿cómo se llama? En inglés le dicen cold reading, ¿no? A través de hablar con la persona, pues podían leer desde inconscientemente, no necesariamente tenía que ser consciente, podían percibir obviamente las señales que el body language o el cuerpo, ¿no?, la persona daba, o incluso lo que la persona le expresaba, pues podían obviamente dar una respuesta a lo que esa persona quería escuchar, que es lo que esa persona quería escuchar. Y de esto pues había desde charlatanes hasta personas que creían que realmente tenían su facultad, aunque no era algo realmente paranormal o de facultades espíritas increíbles, no era un metanomo. Pero sí hay un por ciento, y aquí no me cabe duda, de que sí tenía algo distinto y diferente a otros, ¿no?, que podían sí sensiblemente, de forma sensitiva, poder captar información que no había medio físico, visual o auditivo que pudiera uno describir cómo esa información llegaba a esta persona, ¿no? Tenían obviamente esa capacidad de precognición, ¿no? Tienen esa capacidad obviamente de poder intuir más allá de meramente una intuición, sino de poder entrar en algunos asuntos de estas personas. Yo vi gente que hizo eso, incluso podría mencionar mi propia mamá, ¿no? Mi señora madre tiene esa capacidad, ¿no?, de poder sentir de alguien solamente tomando la mano. Incluso una persona firmaba su nombre en un papel y sin ella haberla visto nunca y nunca verla, podía hablar de esa persona y escribir y transcribir todo lo que percibe esa persona y le podía enviar eso por correo a esa persona. Y eso lo vi no una, ni 10, ni 20, muchísimas veces. Y lógicamente yo me maravillé ante eso porque sabía que mi señora madre
como profesora universitaria, como mujer hecha también, obviamente desde el punto de vista no solamente científico, sino también desde el punto de vista filosófico, tenía algún tipo de facultad que no era la misma que yo tenía o tenían otros, es decir, sus capacidades, sus habilidades eran diferentes al común de la gente, y lo vi en mi propio hogar, y lo viví durante mi infancia y también mi juventud, pude ver eso tantas veces, y definitivamente pues no lo podía catalogar ni de locura, ni charlatanería, ni de busconería, nada, porque yo no cobré nunca un centavo por eso. Pero de la misma forma vi otros también, que no eran familia mía, que tenían unas facultades extrasensoriales interesantísimas, ¿no? Y que uno podía pasarlas por el sedazo, a preparar un protocolo, ¿no? Un método de observación, de estudio, para tratar de entender esto. Y muchas veces ahí es donde se han colgado los científicos o inclusive los escépticos que han tratado de entender esto, porque generalizan, todo es lo mismo, y como no obviamente se dedican al trabajo de poder ubicarlos o hacer estudios comparativos o tener obviamente un modelo de investigación y de tomar el tiempo para esto, pues no lo hacen. En el caso obviamente de Jeff Randi, pues él empezó a buscar a los que eran sensacionalistas, me explico, ¿no? A los que salían en televisión, en prensa, grandes actividades, dando supuestamente ejemplos de psicocinesia, de telepatía, ¿no? De psicocinesia es básicamente la misma telequinesia, lo que entiende usted, y otros eventos que podían crear alegadamente con el poder de la mente o su contacto con el ocultismo, inclusive persiguió a los que practicaban homeopatía, en ese caso, a los espiritistas, según él, ¿no? Incluso la misma parapsicología, que él decía que era una pseudociencia más, aunque se investigara y estuvieran inclusive departamentos dentro de universidades de primer nivel en los Estados Unidos o Europa, aunque hubiese ese tipo de investigación, e incluso la Agencia Central de Inteligencia o el Pentágono tuviera divisiones sobre eso, para él obviamente era, ¿no?, charlatanería o pseudociencia. Claro, era la opinión de él no lo sabía todo y nunca lo supo todo, meramente tuvo su propia experiencia personal, y como todo el mundo pues tenía defectos, era alguien que se quería, ¿qué me diría yo?, pintar tan exacto y tan perfecto en su trabajo, que también se olvidó de su propia vida personal, ¿no? Y lógicamente aquí no venimos a quemar a Randi. Tenía sus propias convicciones, no creía en la religión, hay quien decía que era ateo, probablemente lo era, no lo sé, yo he conocido muchos ateos. Yo no soy ateo, aunque algunos creen que lo soy, pero trasciendo eso, definitivamente no, pero lógicamente pues era una persona con una mentalidad muy diferente a la de los demás, era homosexual, se casó con su compañero, que era un artista también, ¿no?, de artes plásticas y todo esto, y ahí pues tuvo su vida, siempre estuvo enjuiciando a los demás, pero no permitía que lo enjuiciaran a él. Qué cosa, ¿verdad? Pero bueno, aparte de ese juicio, o de esa opinión, o de esa observación más bien, porque fue una observación, aquí no estoy opinando sobre él, habría que ver obviamente que otros fenómenos realmente están más allá de todo esto. Hemos dicho, ¿no?, ha habido un proceso de evolución, y a través de las edades, todos los pueblos y culturas siempre han tenido creencias ocultistas, han tenido creencias obviamente mágicas, mágico-religiosas, eventos. La misma religión, por ejemplo, católica, pues tiene una serie de rituales que son mágicos-religiosos, donde hay hasta simbolismo y hay metáforas con la sangre de Cristo, el cuerpo de Cristo, la hostia y tantas cosas más que usted pueda ver ahí en ese ensamble que se hace. Incluso entre los grupos protestantes usted ve que hay, no solamente de una forma un poco diferente, ¿no?, el exorcismo que se hace en la Iglesia Católica, pues acá lo hacen con el deliverance, ¿no? Acá lo hacen de otra manera, y ellos reprenden demonios, hacen curaciones, platifican muelas, pida que hay de todo. Se levanta la gente que no podía caminar y todo este tipo de cosas. Claro, cuando se pone bajo el ojo escéptico, cuando se pone bajo observación científica y una metodología exacta, muchas de esas cosas son fantocherías. ¿Lo sabía? Sí, señor. Son meramente tan fantoches como lo que hacía Uri Geller, lo puede hacer cualquier otro ilusionista, meramente el mismo proceso. Pues eso es lo que atacaba a este señor, obviamente, James Randi. En nuestro caso, yo no vengo aquí a perseguir, ni nunca he perseguido ni a religiosos, ni a espiritistas, ni a mentalistas, ni a nadie que tenga o diga tener facultades. Meramente los he estudiado, me he dado cuenta que no son un fraude, que otros se creen lo que no son, y que un grupo pequeño realmente, aparte de los desajustados, hay un grupo pequeño que realmente tiene una facultad especial. Y esos pues son pocos realmente, porque la mayor parte de las personas, sepa usted, cuando manifiestan este tipo de eventos, que como se ha dicho dentro de la discusión de la parapsicología, pueden ser tanto de telergia como pueden ser obviamente psicorragia o cualquier otro evento que pueda ser clasificado o entendido, casi siempre lo hacen de forma espontánea, incontrolable, inconsciente, ¿entendió? O sea, es algo que surge de momento, ¿no? Es incontrolable, es inconsciente.
se da de forma espontánea, es involuntario, la persona no lo quiere, es involuntario, inconsciente, obviamente incontrolable y espontáneo, pues pasa en cualquier momento, y a mucha gente ha tenido desde sus déjà vu, lo que aparentemente parece un déjà vu, aunque lo trata de la psicología de explicar, todavía está medio descuadrada la teoría, pero de la misma forma, de la misma manera, hay personas que en un momento dado tienen un presentimiento que se da, tienen un sueño, obviamente, premonitorio, y la premonición pues está ahí, no es uno, hay millones de casos, obviamente, de este tipo de experiencias premonitorias. En Estados Unidos, para que tengan una idea, se hizo un estudio hace muchos años, hace como 30 años, y se trató de llevar a 1% de personas que podían soñar con el futuro. Oiga bien, y esto es interesante, porque dentro de muchos centros universitarios que dedicaron algún tipo de investigación sobre esto, esto salió de la Universidad de Columbia, que es de las primeras universidades en Estados Unidos de nivel intelectual y nivel de enseñanza, lógicamente. Pero hay otras más, y hemos hablado aquí de muchas universidades en Estados Unidos que han tratado este tipo de trabajo y de institutos como el Stanford. Pues bueno, en este caso lo que ellos determinaron que un 2% de las personas que duermen de la población de los Estados Unidos, 300, qué sé yo, casi 50 y pico millones de personas, los que tengan en este momento el censo, que de hecho van a hacer un nuevo censo, de hecho Trump. Vamos a ver cuánta gente realmente vive en Estados Unidos. No todos están, ni todos faltan, así que habrá que ver cuál es el nuevo censo. Pues ha dicho esta investigación que se hizo hace más de 20 años, hasta 30 años, sí, porque fue en la década de los 90 básicamente, de que el 2% de las personas en Estados Unidos, según esta investigación universitaria de la Universidad de Columbia, soñaban con el futuro. Oiga bien, el 2% de la población, ¿no? Estamos hablando ahí de millones, millones, tal vez 4, 5 millones de personas han soñado con el futuro en algún momento y que luego lo pueden recrear, lo pueden ver, ¿no? Y lo pueden experimentar como un déjà vu o como una premonición de lo que podría pasar, o sobre todo, ¿no? Poder tener esa visión del futuro en tiempo y espacio que vencería, ¿no? la percepción de la física, como la teoría cuántica o como dentro del mundo subatómico vence completamente la teoría física del mundo acá que usted percibe. A ese nivel de la dimensión esta realidad no existe, ni el tiempo ni el espacio, lo sabemos. Pues bien, esto aparentemente tiene algo muy conectado con todo eso, habría que trascender más allá y lamentablemente las ciencias ya no están concentrando mucho tiempo en esta investigación. Hace 15 años atrás, pues había un grupo de físicos tratando de entender sobre esa trascendencia humana y esa capacidad del ser humano en afectar los elementos que le rodean y su efecto, obviamente, de la mente sobre el mundo subatómico. Pero esas cosas se han, o qué diría yo, se han archivado, o los proyectos pues se han cancelado, o meramente se mantienen a un nivel donde la información no fluye hacia nosotros acá, los neófitos de ese campo de investigación, porque nadie sabe realmente lo que hay ahí. Por eso es que todavía algunos dicen que no es que sea lo inexplicable, es que no se ha explicado bien todavía, es que todavía faltan cosas por conocer. Bueno, dentro de todas estas cosas que yo he hablado aquí, acá en forma somera, porque es muchísimo lo que habría que tratar sobre, obviamente, la fuerza paranormal y sobre lo que pueda ser el truco, mito y todo eso más que podría ser muy negativo. Hay cosas que yo creo que debemos también entender. Acá en Puerto Rico, nosotros hemos tratado de pasar por el sedazo muchos de los estudios que hemos hecho por años, ¿no? La investigación que hemos hecho seria por esto. Ha habido gente que, pues claro, si no tiene la experiencia, pues no cree. Hay gente que cree que si ellos no lo han percibido, no lo ven, no existe. Mire que simplista, eso es mente flat top, simple. No se dan cuenta que cada cabeza es un mundo y que definitivas personas pues representan una percepción específica o en una escala diferente de lo que puede ser la realidad, más profundo de lo que yo pueda ver o tal vez menos. Pues hay gente que se cree que tienen la verdad agarrada por el mango y que lo que ellos ven es lo que es, y lamentablemente no es así, o que el conocimiento previo que tienen de acuerdo a su escala intelectual o a su preparación académica le dan la facultad de decir que existe o que no existe. Todo eso obviamente es una mente un poco limitada e infantil. Esto hay que verlo más allá de lo aparente. Eso por eso lo señalo. Yo no lo sé todo, como no conozco a nadie, ni he conocido a nadie que lo conozca todo. He conocido gente muy ilustrada, gente muy inteligente, pero aún así se quedan, mire, enanos mentales ante la exposición de la información que existe. Es demasiada, es una pequeñita gota en un océano cósmico de información. Pero bueno, para despertar conciencia en ese camino, sí es importante que entendamos también lo siguiente.
Aquí nosotros por muchos años dedicamos tiempo a esto y yo he explicado esta historia 1000 veces, ¿no? De cómo haciendo genealogía y estudiando en los cementerios otros fenómenos desde el punto de vista antropológico, ¿no? Buscando las genealogías de familia, haciendo estudios etnográficos, pues llegamos entonces a esta otra fase, que en mi infancia, pues claro, la influencia de los grupos que se reunía mi señora madre, que a mí me interesaba porque mis amigos eran todos viejos. Yo no tenía amigos niños de mi edad, mis amigos eran gente de 60, 50, 60, 70 años, eran mucho mayores que yo, me llevaban 40, 50 o más años desde que era un niño, y en ese ambiente me crié de gente madura y con una gran experiencia y conocimientos como tal. Por ende, esa fue la escuela que yo tuve en este campo, tal vez de la mancia, de lo esotérico, de lo espiritual, del ocultismo, como quieran llamar, a mí so what. Realmente yo creo que son formas muy interesantes de ver el fenómeno de la creación y de los eventos, de las fuerzas de la naturaleza, más allá obviamente de la restricción que nos pueda dar, las reglas que nos pueda imponer la sociedad y sobre todo cuando la misma ciencia se convierte en un dogma, y aquí hay que romper dogmas, sea científico o sea religioso. Como tal, todo eso limita la capacidad del ser humano no solamente a percibir, sino a entender lo que está percibiendo. Por ende, aquí nos fuimos, obviamente, tuvimos esa oportunidad, que fue una gran oportunidad de vida, y luego entonces se reactiva ya como profesor en la universidad, haciendo estudios con mis estudiantes, en lugares, cementerios, en lugares históricos, museos, donde en las fotografías que tomaban mis estudiantes y que yo tomaba, pues a veces salían cosas raras, ¿no? Obviamente son fotos anómalas, al igual que videos que salían anómalos, al igual que surgían entonces sonidos como parafonías, no psicofonía, que hay la parafonía he explicado muchísimas veces. Una cosa, psicofonía es otra. Psicofonía es lo que le da acá a los psicópatas, a los que tienen algún tipo de demencia particular, que oyen voces, que también pues se puede correlacionar de alguna forma también con un sexto sentido que tenga algún vidente o tenga algún medium de esto que pueda obviamente percibir, ¿no?, esos sonidos de una frecuencia diferente. Pero aparte de eso, pues obviamente dentro de la psiquiatría pues es uno de los síntomas que se reflejan, ¿no?, para la esquizofrenia. Pero aparte de eso, ese tipo de alucinaciones auditivas, lógicamente la cámara, vamos a ver cómo es, ni la grabadora, pues obviamente sufren de ese tipo de alucinación sónica ni visual, elemental. Ahora, de que hay gente que manipula el material, que tiene inteligencia artificial en la actualidad y puede recrear lo que quiera, sí. Por eso las actuales cosas que me llegan a mí o me envía gente todavía sobre este tipo de temas, lo tengo que pasar por el filtro y tengo que ponerlo en un programa, obviamente, computarizado para poder analizar si realmente lo que me envían es un fake. Otro truco más de los tantos, era antes de la inteligencia artificial y antes de los programas estos obviamente de edición y de efectos especiales para su computadora, que la gente hacía todo tipo de trucos. Imagínense, desde el siglo XIX están haciendo trucos con fantasmas y ectoplasmas en la foto. Hombre, luego hacían muchísimo y luego ahora ni pregunte. Por ende, todo eso hay que pasarlo por el sedazo, por el filtro. Así que en eso estamos. Nosotros pues echándose a un lado y pasando siempre el filtro y verificando lo que nos dicen y los cuentos cuando son cuentos y los relatos cuando son relatos, separando la paja del grano y reconociendo que hay gente que son honestos en lo que nos cuentan, porque usted no puede pensarle a priori que un testigo es deshonesto. Usted tiene que ser real, usted tiene que ver que lo que la persona le cuenta y qué evidencia desde circunstancial, qué evidencia real, medible, factible usted puede tener de ese caso que le han contado, pero nunca descartarlo porque usted no cree. Y aquí el problema es que los escépticos, ¿no?, pues no creen en nada. Y no es creer, es cuestión de investigar, de tener curiosidad científica elemental. No hay que conocer un poco de ciencia para aplicarla, no decirse científico y no aplicarla y no conocer ni siquiera cuál es el principio, obviamente, de incertidumbre para comenzar una investigación. ¿Cuál es el problema? Para entonces poder buscar la explicación al problema. Pero bueno, lógico, usted tiene gente que opina y no sabe lo que opina. Aquí es importante, de nuevo, tomar esto con la seriedad que amerita. Nosotros hemos estudiado Casa Betania en el 2003, hicimos hasta conferencias y pusimos allá, ¿no? Estuvimos en el cementerio de Santa María Magdalena de Paz y en el Viejo San Juan, hicimos varias investigaciones allí, obviamente con la autorización del municipio de San Juan y también del bichote de la Perla, ¿no?, el que controla allí, en aquel entonces controlaba aquello allí, el tráfico y quién entraba y quién no entraba allí. Ya usted sabe, el bajo mundo acá no es fácil. Hicimos en el castillo Villa del Mar, allá en el malecón de Nahuatl, que lo que queda allá son casi los cimientos básicamente. Lo hicimos cuando la estructura está más íntegra allá, inclusive hasta técnicos de Guapa TV trabajaron con eso. Nosotros en el cementerio civil católico de Ponce, en el cementerio civil de Ponce, en el no católico también. O sea, lo hemos hecho en 60 lugares, teatro, tapia,
Bellas Artes, Santurce, bueno, hemos hecho muchísimos lugares, investigación en el Canal 2, en Telemundo, por decir lugares que usted puede ver, pero muchísimas otras casas de particulares que aquí obviamente no vamos a exponer. Y llevamos ahí todos los equipos que pudieran ser necesarios. No existe una máquina para detectar fantasmas, eso es una falacia. Y el que la compra pues no sabe ni siquiera qué está haciendo, es un neófito de la materia o sobre todo pues ingenuo, sobre todo pues un aficionado a la cosa. No existen máquinas para eso. Nosotros hemos tenido diferentes tipos de sensores para microondas, para contaminación electromagnética, para decibeles de sonido, etcétera, y sí los llevamos, pero eso no detecta un fantasma, es meramente para tener una descripción física de qué es lo que hay en la zona, si hay filtración, si hay algún tipo de líquido eléctrico que pueda crear estática, etcétera, etcétera, porque tiene que ser otra regla, que no ahí hay un fantasma, ¿no? Obviamente hay todo un trabajo multidisciplinario, que hay otros expertos que se unen conmigo a esto. Yo no lo sé todo, yo tengo que llevar gente que sabe de esto, desde ingeniero, por eso Orlando Pla trabajaba conmigo con esto también, hacíamos investigaciones conjuntas, cómo llevar psicólogos, como en algún momento también el doctor Carlos Fernández y tantos otros que han estado en grupo trabajando conmigo, especialistas en su materia y aportando a la observación y sobre todo siempre llevando a algún escéptico. Porque si usted lleva a todo el mundo que quiere creer en lo mismo, pues bueno, obviamente se sugestiona la mente y cualquier sombra es un cuco. Aquí hay que llevar a alguien que no ha visto nunca nada y que no cree que va a haber nada y que meramente mantenga la cabeza acá, la boca callada, la cabeza fría y que pueda observar lo que hay. Y partiendo como testigo, obviamente se ofrece una versión adicional, aparte de lo que los equipos puedan tomar. Y los equipos obviamente no van a ser manipulados, ni van a ser luego el material pasado por computadora para crear efectos especiales. Nosotros todos esos lugares los estudiamos, usamos las cámaras, desde cámaras digitales hasta cámaras análogas, grabadoras obviamente, desde las grabadoras digitales de la actualidad hasta las grabadoras de cinta. Y pues descubrimos cosas interesantes que al día de hoy todavía yo no puedo decir concretamente qué es. Meramente palabras, sonidos, imágenes, nubes que se mueven, cosas así que no pueden ser explicadas sencilla y simplemente, ni por el más creyente de todos, ni por el más escéptico de todos. Meramente que llegar a un punto de concordancia donde analizar esto de la manera más lógica por un lado y sobre todo más objetiva posible y lógicamente pues ver entonces si hay alguna explicación factible con los eventos físicos, el área, el ambiente, etcétera, etcétera. Bueno, mis amigos, los dejo acá, gracias, compartan este video. Usted, meramente yo lo invito por este medio, como tantísimas veces lo hago, a que investigue más, a que busque literatura real, a que busque investigaciones en pro y en contra, porque hay en pro y en contra, o sobre todo, trate de analizar incluso sus propias experiencias y la experiencia tal vez de alguien que le haya contado, y gente que de buena fe cuenta algo, que no es un paquetero, que no es un cuentista, que no es un buscón, que no es alguien, qué sé yo, que es alguien que usted conoce, que sabe que no va a estar inventándose un cuento, porque obviamente también siempre hay mentirosos patológicos y hay mucha gente que es mitómano, ¿no? Y los mitómanos siempre están creando historietas. Yo he conocido muchísimo en el campo profesional, desde los políticos, religiosos, hasta obviamente compañeros de universidad que son mitómanos, y conozco otros que son mentirosos patológicos, que le cuentan a usted que le pasó tal cosa y usted investiga seriamente y se da cuenta que no hay nada de eso. Así que nada, yo no tengo la verdad, no tengo al diablo por el rabo, ni a Dios por las barbas, meramente he observado por tantísimos años estos tipos de fenómenos y de eventos, y al día de hoy me consta realmente qué cosas ocurren, que sí hay eventos paranormales que no son bien entendidos, que no son bien investigados y que hay muchísimas otras cosas que no son eso y que lamentablemente una se transpone ante la otra y a veces es muy difícil separar el grano de la paja, porque hay tanta paja que el grano cuando surge pues básicamente no se ve. Pero sí, definitivamente hay algo que necesita estudiarse, investigarse y que tiene que ver muy profundamente, ¿no?, con nuestra propia esencia, ¿no?, con la conciencia interna del ser humano, con su subconsciente, inconsciente, con la esencia misma, y que tiene que ver obviamente con todo el desenvolvimiento del universo, y que mientras no encontramos ese enlace no vamos a entender este universo por más que tengamos nueva tecnología, surjan hipótesis y teorías, seguimos el marasmo porque la ciencia descubre cada día que conoce menos y menos de más y más. Así que te los dejo ahí, será hasta el miércoles cuando estemos empezando en Voz Alta. Gracias a todos los que estuvieron con nosotros allá en Bellas Artes Santurce. Y habrá nuevas fechas en, no sé si en Mayagüez, no sé si en Ponce, no sé si volvemos a Cagua, acá Bellas Artes Cagua, Santurce. Pero el material fue impactante. Los que fueron vieron que no es cuento chino, que lo que hay no es 1, no es 10, no es 20, muchas cosas más, aparte de Top Secret 1, 2, 3, mucho por investigar, y aquí nadie dice ni esta boca es mía. Mantengan al pueblo olvidadizo, mantengan al pueblo distraído, y que la gente no se pregunte el porqué del porqué. Nosotros vamos en contra de eso, contraprogramación se llama esto. Despierta durmiente, sayonara, ojo visor, oído en tierra. Compartan el video, le dan un like, no se le cae el dedo, recuérdelo bien. Buenas tardes.